¿Alguien puede aplaudir, por favor? 3, 2, 1. Hola, bienvenidos, somos Recreo, Centro Psicológico, y estamos en un capítulo más de nuestro podcast, ¿Es tu caso? Recuerda que en este espacio lo que buscamos es brindarte algunas herramientas, estrategias para lidiar con algunos temas que son propios de la adolescencia y de la juventud. En este episodio tengo el privilegio de poder estar con uno de los especialistas del equipo. Él es Raúl González, es psicoterapeuta racional emotivo-conductual y es especialista en trabajo con adolescentes, ha trabajado con escolares y también con jóvenes y con adultos. Y el día de hoy vamos a conversar un poquito respecto a algo que viene sucediendo. El día de hoy en muchos lugares, en muchos colegios en nuestro país, en el Perú, están comenzando clases el día de hoy. Así que la pregunta o el caso que tenemos el día de hoy es: estoy comenzando en un nuevo cole y me muero de miedo, ¿no? Ahora, ¿por qué los chicos, bajo tu experiencia trabajando con escolares, hacen ese cambio de colegio? Es muy variable. Primero hay que entender que no todo depende del alumno, o sea, no es que todo dependa de ti o tú hayas hecho algo malo. Muchas veces, a veces es temas económicos o un tema puntual del trabajo del papá o de la mamá. Y a veces inclusive no es por algo negativo, o sea, cada colegio tiene su propia perspectiva, su propia forma de docencia, su propia ver la vida, y a veces no calza con la familia, a veces no calza contigo. O a veces simplemente el colegio tiene otras cosas en qué hacer y tú estás pasando por un mal momento, una situación determinada y necesitas otro lugar que te pueda dar la atención que necesitas, ¿no? Entonces, la realidad es mucho más compleja que decir, no, es tu culpa, ¿no? Por eso no fuimos, claro. Ahora, que sí tenemos casos de estudiantes que han venido por situaciones donde han estado frente a situaciones de bullying, Sí. ¿no? O donde han habido situaciones, como tú dices, ¿no? De pronto emocionales que ya no están favoreciendo el que tú te adaptes o puedas desarrollarte o te puedas sentir tranquilo o tranquila de ir a clases. Es una realidad también, ¿no? Pero como bien lo dices, son diversos elementos y diversos factores por el cual a veces nos toca. En mi caso, yo he cambiado de colegio fácil 5 veces. Yo 3. Sí, lo que pasa es que hay que entender, en la vida hay cambios. Sí. Y mientras más jóvenes sos, se nos hace difícil entender eso, pero Sí. son cambios. Sí, de hecho, sí tengo amigos que han estado desde kinder hasta su quinto de secundaria, pero no es lo usual, ¿no? Y sí, a veces nos ha tocado enfrentar eso y es difícil. Yo recuerdo algunas veces en esos cambios porque por temas de mudanza, de trabajo de mi papá, lloraba porque ya por fin había hecho a mis amigos y ¡pum!, nos volvíamos a mudar. Entonces, en ese proceso de cambio, ¿es normal a veces sentir ansiedad, miedo, Sí, por supuesto. tristeza? Todo ser humano en tema de cambios tiene ansiedad o preocupación o estrés. Por una sencilla razón, porque es como uno no sabe qué va a pasar. Entonces, desde la terapia racional emotivo-conductual o la cognitivo-conductual, tu cerebro, tu forma de pensar trata de que tú sobrevivas, ¿ya? Tiene una perspectiva de que tienes que respirar, ¿ya? Tienes que sobrevivir. Entonces, si no sé o no controlo lo que va a pasar, entonces se activa pues, los miedos y demás. Entonces, es normal que tenga la experiencia de qué va a pasar, la incertidumbre, qué va a pasar. Entonces, no eres enfermo mental, no estás mal, o sea, es natural, eres un ser humano más. Exacto. ¿Y cuáles consideraríamos que son los temas más importantes por los cuales a veces sentimos esos miedos, esa ansiedad, ese rechazo, ¿no? Porque a veces hasta me pasaba, por ejemplo, ayer que conversaba con un par de chicas que están comenzando, era: ya no quiero dormir, me duele la barriga, no quiero ir al colegio, pienso que todo me va a ir mal, ¿no? Pero ¿cuáles podrían ser esos temores que surgen cuando recién vamos a un primer colegio, Sí, o a un nuevo colegio? Sea porque te estás cambiando de colegio u otra cosa más, hay 4 tipos, se podría decir, o 4 formas, ¿no? de ver estos miedos, ¿no? Primero es que la situación no calce con tus expectativas, que es normal, o sea, hay que entender que la vida no va a estar bajo tu control nunca. Puede haber cosas que estén bajo tu control y demás, pero no todo. Y aquí el tema es que mucha gente piensa, o quien se deja llevar por el miedo, es que no está preparado, no es suficientemente fuerte como para afrontar algo desagradable del cambio. Pero la verdad es que sí, o sea, todos tenemos la habilidad para poder enfrentarlo. Cuesta y a veces, y si no la tenemos, porque hay situaciones que no la tenemos, pues aprendemos.
La segunda, más que todo, es que vemos todo de forma catastrófica, ¿no? O sea, pensamos de que si A, luego pasa B, luego pasa C, ya la vida está destruida, ¿no? Ya ese colegio ya fue. Y no es tan así, porque la situación es mucho más compleja. Y otra cosa, y la tercera forma importante, es que está seteado en la cabeza que no podemos frustrarnos, que es mentira. O sea, claro que podemos y nos frustramos todo el tiempo. Es como que tenemos una versión utópica acá de Disney, ¿no? De que todo va a estar bien, de que todo tiene que ir genial, o sea, tiene que ir bien porque mis redes además todos salen sonriendo, triunfando, todo tiene que estar bien, genial, maravilloso. Y no es así. Y la cuarta y última es que normalmente funcionamos por etiquetas. Yo tengo que ser buena, o mi vida tiene que ser buena, o mi colegio tiene que ser bueno, o yo tengo que ser triunfador, o cosas por el estilo. Y cuando no se cumple esa etiqueta, sentimos que estamos fracasando. Entonces, es muy complejo y para eso, o sea, digamos, puede sonar que la solución no sea compleja, pero en verdad es muy sencilla. Sí, de hecho, el inicio de un nuevo colegio trae sus propios retos y como tú dices, no hay estos miedos que están ahí, que nos dicen cómo deberían ser, ¿no?, las cosas. Y efectivamente, como lo has mencionado, todos tenemos esa capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones. Sí. Recordemos la pandemia, ¿no? Bueno. Que pensamos, ay, yo recuerdo haber visto algún viaje chinitos con su mascarilla y decía, ay, qué horrible andar con eso, y de ahí era rarísimo no ponerte la mascarilla, ¿no? Exacto. Entonces, esa capacidad de adaptarnos sí la tenemos, solo que no es que vamos de frente conscientemente, ya voy a adaptarme, ¿qué hago? Que en realidad nos ayudaría a pasarlo un poquito mejor, pero normalmente los miedos que a veces escuchamos o nos han dicho los chicos con los que trabajamos es, no sé cómo hacer amigos, siento que a veces no puedo encajar, y si el colegio es muy exigente, muy demandante, y que sí, algunos, por ejemplo, pasan de primaria a secundaria, y los papás tienen esta idea de sí, prepararlos desde ya para cuando tengan que postular y qué sé yo, ¿no? La presión de los padres, clásico. Entonces, ¿qué crees que podría ayudar, por ejemplo, si yo estoy lidiando con estos miedos, ¿no? De no sé cómo hacer amigos, de qué pasa si no encajo, ¿no? Si no saco buenas notas, si todos lo notan. Sí, me has hecho recordar, hay un programa chileno que se llama 31 Minutos, que es para adolescentes, adultos, jóvenes, o sea, no es para niños, pero son marionetas, que tratan temas, ¿no?, de adultos y de adolescentes. Y tienen canciones, y hay una canción que se llama La Ley Primordial, que trata de un chiquillo que es nuevo en el barrio y que quiere ir a jugar con los chibolos o los chiquillos ahí, y van y está jugando fútbol, entonces va, compra sus guantes para hacer arquero y cuando regresa está jugando hockey. Entonces va, y regresa, está jugando ping pong, entonces los enfrenta y les dice, ¿qué está pasando? O sea, yo quiero ser parte de y no me están dejando. Y el grupo le dice, no es que te estemos dejando, o sea, no es que no tenemos nada en contra tuya, simplemente fluye y lo que queremos es que nos acompañes. ¡Pin! O sea, el tema es que tú piensas que para tú encajar tienes que hacerlo perfectamente en el grupo. Y no es así, porque son personas como tú, o sea, no sé, comen como tú, caminan como tú. Entonces, como que el tema no es tanto que tú encajes perfectamente, porque ni siquiera ellos saben qué quieren. Son un grupo de amigos que se sienten cómodos juntos y ya está. No es que tengan un plan malévolo atrás, no es así. Entonces, muchas veces simplemente fluir y tratar de hablar. Y una de las cosas que es importante, que más o menos en algún punto tuvimos conversado, es dar los momentos tú también, esforzarte para dar los momentos para que te conozcan. Y una de las cosas, miedos que tenemos es que no somos suficientes, o somos feos, o tontos, entonces, que no es verdad, o sea, no es del todo cierto. Entonces, el colegio no es el mundo entero, aunque lo podamos sentir así. Y de todas maneras, en ese colegio debe haber alguien que le caigas bien. O sea, todos somos muy distintos, en gustos y colores es muy variado. Entonces, hay que tener paciencia un poco, para más o menos conversar, deja que te acerquen también, que te pregunten cosas, pero hay clásicas. Vas a encontrarte con el que fastidia mucho, vas a encontrarte con el callado, con el geek, vas a encontrar con varias formas, varias características, que está bien, cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Y la idea no es que tú tengas que cambiar para encajar, sino que te conozcan y va fluyendo naturalmente, vas encajando en un lugar. Sí, de hecho es parte de lo que sucede dentro de este proceso de reconocernos, ¿no? Porque eso lo vamos a hacer en todos los espacios toda la vida, sí, donde vamos a interactuar, ¿no? O sea, sí, que de repente en verano llevé un taller y igual son personas desconocidas,
o cuando entre a la universidad, o cuando voy a, no sé, aprender algo nuevo. Normalmente esas dinámicas se dan de esa manera. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si no hablo con nadie ese primer día? No hay una ley, ¿no?, cósmica, ¿no?, universal que diga que tú tienes que hablar con alguien ese día, ¿no? A ver, hay que tener paciencia. Es verdad que hay que estar abiertos a que se dé, porque puede haber gente que se te va a acercar a conversar. Bueno, conversas, ¿no? Pero si nadie se te ha acercado, porque puede ser que caiga pues, en un grupo un poco segmentado, ¿no?, fuerte o rígido, el primer día no tiene por qué ser fácil. O sea, no hay problema. Y que el primer día no sea fácil no quiere decir que todo el tiempo, todos los días del año van a ser difíciles. Hay una historia que a veces se lo cuento a mis pacientes, que había un rey que pidió un regalo para que le haga ser humilde en todos los momentos. Y un pata le regaló un anillo con una inscripción y dice, cuando te sientas muy eufórico o muy triste, léelo. Y dice, esto también pasará. Entonces es como que entender de que si estás pasando por una dificultad, no es eterna. Si el primer día no es fácil, no va a ser así todo el tiempo. Y si en algún punto terminado en el colegio sufres algo, no es para siempre. Entonces hay que tener paciencia en ese sentido, que es difícil, pero hay que resistirlo, ¿no? Especialmente porque como ahora los chicos están acostumbrados a que todo sea rápido, Todo sea, inmediato. sí, tal cual. Y si no conocía a alguien, busco su Instagram y ahí empiezo, ¿no?, a hablarle. Pero la realidad es que es un proceso y a veces, como bien lo has recalcado, es ir con paciencia, saber que si hoy día fue un día difícil no significa que mañana también va a ser igual de difícil, fácil, y es un día más chévere, más tranquilo, o por ahí conoces casualmente a alguien. Y como dices, ¿no?, a veces también el hecho de saber recibir, a veces no estar solo con cara de no quiero hablar con nadie, sino como un poquito más sonrientes, a veces ayuda un poco en ese proceso. Pero ¿qué pasaría si es alguien que de verdad ha vivido situaciones difíciles, como de pronto bullying, ha vivido agresiones, ha vivido rechazos, como literales, ¿no? Sí. Sabemos que en esos procesos la adaptación como tal es un poco más difícil, sí, porque además, ¿qué pasa? En una situación sin eso, el cerebro aún así está seteado para protegerte y te quiere asustar con algunas posibilidades. Pero en el caso que tú estás planteando, no son posibilidades, fueron realidades. O sea, hubo gente que sí te trató mal, hubo gente, entonces el cerebro va a decir, aquí va a ser igual. Entonces aquí hay que ver algunas cosas, ¿no? Primero, ningún lugar es perfecto, todo lugar tiene sus retos, y sí, así como en todo lugar, sea este colegio, universidad o trabajo, vas a encontrar gente que no es asertiva, y vas a encontrar gente que le falta educación, vas a encontrar gente que ha sufrido mucho y su forma de comunicación es sufrimiento. Entonces, en tu vida va a haber gente que te va a hacer daño. Parte de la aceptación incondicional de la terapia es que tú también vas a hacer daño algún día, pero, digamos, o sea, todos somos imperfectos. Pero el tema es que en estos casos particulares hay ejercicios. Por ejemplo, primero recordar que si bien en tu otro colegio hubo bullying, es imposible que todo el mundo te lo hacía. O sea, había gente quizás que sí, posiblemente estaba un poco alejada, pero te trataba bien. Bueno, en este nuevo lugar también va a haber esa gente. Que así como hay gente que le falta educación, hay gente educada. Hay gente que busca simplemente hacer el bien. Entonces, hay que ir tanteando y no te golpees mucho si no te sientes normal en ese día, ¿no? Porque no es que seas un bicho raro o este nuevo colegio es un lugar de purificación, o sea, es un nuevo lugar, ¿no? Y creo yo que muchas veces los alumnos cambian de colegio para huir de una situación difícil. Y a veces las situaciones difíciles son muy difíciles y el cambio es lógico. Necesario. Aún así sea necesario o no, es bueno que tú entrenes y tú crezcas en la conciencia de que tú eres capaz de defenderte y eres capaz de adaptarte. Para eso tienes a un grupo de apoyo como papá, mamá, hermanos o amigos, o otros amigos y demás. También puedes tener apoyo psicológico. O sea, hay muchas formas para entender de que tu vida no depende o no se basa en aquel chiquillo que te ha tratado horriblemente, ¿no? O sea, tú eres mucho más que eso. Y en este nuevo colegio va a pasar eso. O sea, tú eres mucho más que el pasado que te ocurrió en otro colegio, ¿no? Exacto.
Sí, y de hecho sabemos que es algo difícil, pero como bien lo has mencionado, es a veces aprender, ¿no? En esa dinámica de también cuidarnos, ¿no? De saber poner límites. Si en algún punto no lo hice o permití que de repente comience con una broma, comience con una frase y de pronto también podemos aprender. Y a veces parte de nuestro proceso cuando trabajamos con adolescentes es enseñarles a que ellos son lo suficientemente fuertes para tomar acción, ¿no? Y cuidarnos y decir, bueno, nadie me trata así, no voy a permitir que otras personas también me traten así. Pero la realidad es que a veces Sí. hemos estado expuestos a esa Y, situación. y también parte del protegerte y poner límites es saber de que no estás obligado, obligada a tener amigos en un lugar determinado. O sea, puedes tener círculos de amigos en diferentes salones, diferentes colegios, en diferentes situaciones, y no es que estés obligado, obligada a ser alguien socialmente activo en el salón que te ha tocado, ¿no? Ujú. Sí, sí, de hecho sí. Ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Imagínate que yo estoy comenzando mis primeros días de clase y estoy sintiendo mucha ansiedad, de repente me sudan las manos, sufro, ¿no? Para levantarme, mi mamá tiene que estar ahí atrás mío, pero yo no quiero porque tengo mucho miedo y mi cuerpo empieza a notarlo. ¿Qué podríamos hacer para poder transitar eso, ¿no? Hasta que cada vez sea un poquito más fácil. Sí. Ahora, no sé si en la mañana haya un poco de tiempo, porque a veces pues nos despertamos un poco tarde, vamos a correr por el desayuno, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Nosotros practicamos lo que es el debate de ideas un poco. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan lógico es pensar de que tú estás completamente mal porque hay gente que no te caiga o no le caigas, ¿no? O cuánto te ayuda en enfocarte en tu miedo para poder tener algo social. Es como que ver bien que no es la situación lo que te genera el miedo, sino lo que tú estás interpretando de. Entonces, es el hecho de decir, oye, quizás no ser iluso, sino ser un poco más objetivo y decir, oye, es probable que hoy día me pueda ir mucho mejor, es probable que pueda tenerle más ojo a personas que sean más positivas para mi vida, ¿no? Yo creo que es bueno que en el primer día entiendas de que hay que estar abierto a la comunicación en general, ¿no? Pero durante el tiempo que va pasando, tú tienes derecho a ver y filtrar y decir, pucha, con esta persona me siento más tranquilo, con esta no, ir eligiendo, ¿no? Yo diría por la tarde, cuando llegas a tu casa, sí necesitas un momento para estar tranquilo, como descansar hasta emocionalmente del estrés que puede estar viviendo en el colegio por ser el nuevo o la nueva, ¿no? Una ducha caliente, larga, quizás darte una media hora de tu tiempo para ver ese episodio que te gusta o esa serie que te gusta, media hora nomás porque hay tareas que hacer. Está el mindfulness también, pero, o sea, la conciencia plena, pero creo que el objetivo más que todo es que tú tengas un tiempo donde puedas anotar, donde tú puedas tener un momento para ti y decir qué es lo que pensé, por qué sentí esto y más o menos lo que voy encontrando en mí, ¿no? Si te sientes muy estresado en la mañana, sí hay ejercicios de respiración, ¿no? Que tú puedes encontrarlo por internet, o sea, pone Google y te dice cuándo exhalar, cuándo inhalar, eso es una. La otra es estiramiento también, donde tú tienes que estirar, por ejemplo, los brazos de frente o las piernas de frente y contar hasta 10 y estirarlo hasta que te duela, y cuando llegas a 10 de porrazo lo sueltas. Ahí lo que está pasando es que estás activando el sistema nervioso simpático y al soltarlo activas el parasimpático y ese choque genera un tema de relajación en el cerebro, porque es más o menos está entendiendo que al activar el simpático hay amenaza y cuando está el parasimpático ya puedo descansar. Entonces, estás jugando con el cerebro en ese sentido para estar más tranquilo. Pero de nuevo, son cosas pequeñas que puedes hacer, pero lo más importante es que te des un espacio por la tarde para que tú reflexiones un poco de qué es lo que necesitas, de quién eres, de qué es lo que estás buscando. Y si necesitas ayuda, la buscas, o sea, no hay ningún problema. Sí, de hecho, algo que a veces le digo a mis estudiantes es, porque me dicen, ¿no? ¿Y qué pasa si todo sale mal? ¿Y qué pasa si sale bien? Que también es otra opción, Es una ¿no? probabilidad. Es una probabilidad del 50-50. ¿Qué tal si pasa más o menos bien? O que si pasa no tan terrible. Entonces hay distintas posibilidades que nos pueden ayudar un poco a enfrentar ese tipo de situaciones. Actualmente, la palabra bien o bueno es una máscara de perfección, ¿no? Es como que tiene que salir bien. No, es que no me siento bien, ¿no? En el fondo es, no quiero que nada esté mal, ¿no? Es imposible eso. Exacto, porque las situaciones incómodas son propias de la vida.
Y la idea es que es ir fortaleciendo ese músculo emocional en el que dices, ok, puedo enfrentarlo, ¿no? Es un día, puedo enfrentarlo, son 5 horas, 6 horas en la mañana. Pero sobre todo hablar. Sí. Tienes que hablarlo. O sea, no, si tú lo guardas mucho, te vuelves autorreferente y no sales de ahí, es un laberinto. Entonces, hablarlo con mamá, papá, hermano, amigo, amiga. Y en todo caso, si hay cosas muy fuertes que no hay, buscas a un psicólogo o un especialista donde tú puedas votar, ¿no? Exacto. Importantísimo. Definitivamente. Y sabemos que es algo, y queríamos traer este tema porque ahorita lo vemos en esta temporada, al menos tenemos muchos más casos respecto a ello, y por eso es que queríamos conversar respecto a eso y que puedas tener algunas estrategias que te puedan ayudar a poder sobrellevar esta situación, ¿no? Yo agradezco mucho a Raúl por su tiempo, por poder compartir esto y porque es claro, venimos en la práctica trabajando ese tipo de cosas y de alguna manera general y rápida hemos querido dar ciertos elementos que te puedan ayudar a transitar, sobre todo a adaptarte y mientras estás en este proceso de fortalecer tus emociones para adaptarte a las situaciones difíciles y sobre todo también a la de empezar a desarrollar fortaleza, ¿no? Como para poder cuidarnos y defendernos cuando haya situaciones difíciles, saber poner límites y esperemos que todo eso te haya podido ayudar y que sea de gran ayuda para ti. Y si por ahí conoces a alguien que de repente necesite ayuda, pues mándale el link del video para que también pueda escucharlo. Si necesitamos escucharlo varias veces, a veces funciona. Pero nada, estamos muy contentos de poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Y si por ahí tienen alguna otra duda, pregunta, algún otro caso que quisieran que conversemos, poder darles algunas herramientas y estrategias, nosotros felices de hacerlo. Si quieres estar al tanto de cuando ponemos o lanzamos cada capítulo, puedes suscribirte en la campanita para que te pueda llegar la alerta. Igual estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Si quieren conocernos un poquito más, saber un poquito más, como saben, nosotros somos especialistas en el trabajo con adolescentes y jóvenes, así que queremos darle todas las herramientas que sean necesarias para ustedes. Ya nos estamos viendo en nuestro próximo capítulo.